Y mire, como le decía, hay muchas discusiones con respecto a la reforma hacendaria y una de ellas, donde hay mucha preocupación, es en el sector de la vivienda. Ya nos había acompañado aquí en el estudio Fernando Sotojay, fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil, para hablar de estas primeras consecuencias. Ha cambiado un poco el panorama, mi querido Fernando, porque ya por lo menos la Secretaría de Hacienda indicó que en cuanto a vivienda de interés social no habrá ningún tipo de impuestos. Así es. De bueno, hecho, del IVA, ¿no? Bueno, IVA y SR en teoría, ¿no? Y es una muy buena noticia porque al final del día elimina el impacto negativo de una gran cantidad de personas en el país. Sin embargo, esto era algo que esperábamos y realmente sí fue positivo. Sin embargo, queda todavía pendiente la parte de las clases medias, ¿no? Que es la parte fundamental del país, porque como tú sabes, Rodrigo, las clases medias son las que hacen que los países crezcan. Y desafortunadamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dejado a un lado a este grupo muy importante de personas que son los que han hecho un esfuerzo extraordinario a lo largo de sus vidas para ir comprando sus casas y que compran una primera casa, una segunda casa, una tercera casa conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque son adaptando a sus necesidades. Entonces, si bien es cierto que en la parte de interés social ya se quedó a un lado esta barbaridad, en mi opinión una barbaridad, en las clases medias todavía existe este tema. Tuiteabas algo muy interesante que decías, en la primera casa, si la casa, vamos a pensar, te costó 2 millones de pesos, más el IVA, la segunda casa, la misma, ¿no? Sí. Es decir, con la misma evaluación, sin pensar que van evolucionando los precios de las casas. Te va a costar más cara y la tercera más cara, sin generar ningún valor. Ningún valor. Mira, Rodrigo, esa es la gran discusión. El IVA en la vivienda usada es absurdo, porque no hay ningún valor agregado. O sea, realmente es un ánimo estrictamente recaudatorio y lo que es bien preocupante es que las personas no entiendan esto. Le están haciendo un daño brutal a su patrimonio. Siguiéndole el ejemplo de los 2 millones. Entonces estaríamos hablando que te va a costar 2.300.000 la siguiente. Exactamente. Y luego el 15%, bueno, el 16% con respecto a 2.300.000 y así nos vamos. Y además lo más grave de todo es que te quitan el 32% de la plusvalía que puedas tener, porque por un lado te meten un golpe muy fuerte con el IVA y por otro lado te meten un golpe fuertísimo con la plusvalía, que es el mecanismo de formación del patrimonio de las personas. Tú y yo y todas las personas que estamos en este país y que queremos ser clases medias sólidas, fuertes, queremos fortalecer nuestra posición económica a través de nuestra casa e ir comprando mejores casas conforme vamos mejorando nuestra situación económica. Entonces, si a una persona tú le dices que empieza con una casa de 1.250.000 y al cabo de 24 años compró 4 casas, porque es más o menos lo que el promedio de las personas hoy vivimos nuestra casa, 8 años, una persona sin reforma logra esto sin ningún problema, dar un salto de una casa de 1.250.000 a una de 4.250.000 con valores ajustados. Sin embargo, con esa misma persona, con la reforma del IVA y el ISR, adivina qué, tiene un costo adicional de 3.400.000 pesos, es decir, el promedio de ese periodo es de más de 12,000 pesos mensuales extra de costos, que es un absurdo, porque entonces lo que tú le estás diciendo a las clases medias es que no me interesas, o estás diciendo como gobierno federal, estás diciendo no me interesa lo que le suceda al patrimonio familiar, y eso es lo que está mal, está muy mal. Nosotros lo hemos calculado con números al centavo, y el efecto adverso en las familias de este país es terrible, porque además, ¿cuál es el incentivo de formar clases medias, Rodrigo? O sea, claro, ahora otro asunto, del panorama de la vivienda, ¿cuánta estaría ya contemplada que no es de interés social? Sí. Fíjate que es interesante, la vivienda de interés social en este país representa el 70%, por interés social te refieres a vivienda hasta el valor de 650,000 pesos. En teoría querían estirar un poquito más la liga para subir el valor, pero si no le suben el valor hasta 5 millones de pesos, pues el efecto va a ser exactamente el mismo, porque ahí están las clases medias. Acuérdate que no hay una clase media, habemos muchas clases medias. Ahora, ¿cómo va a afectar a la hora de buscar obtener un crédito inmobiliario? Porque hemos visto que ha venido una tendencia de descenso en las tasas de interés muy buena, porque al final se está generando una competencia muy interesante en el mercado, pero ahora tendrán que cambiar sus parámetros porque te tienen que dar un crédito más pequeño o te van a cobrar un interés más grande porque el riesgo es mayor, porque ya una parte se está yendo al gobierno. Es correcto, y de hecho la discusión ahorita de la Asociación de Bancos de México es si financian o no financian el IVA. Todo parece indicar que no van a financiar el IVA. Entonces tú como persona tienes que tener el 15-20% de enganche más el 16% de IVA más el 6% de tus gastos de escrituración, porque además si no corrigen el ISABI o traslado de dominio con el IVA, vas a tener una doble imposición al traslado de dominio, a la adquisición de una casa. Entonces una persona que antes con el 26% o 20% podía comprar su casa, ahora tiene que tener casi el 40%. Entonces se reduce significativamente porque los bancos no van a financiar el IVA por lo que nos han manifestado recientemente. Ahora, es una cosa que está en discusión todavía, pero lo que sí es una realidad es que el mercado inmobiliario, que es un mercado transversal, porque no es cierto que es el sector
sector inmobiliario y está controlado por personas, por unas cuantas empresas. Es falso. La gran mayoría de las transacciones, de ese universo de transacciones que se hacen al año, la gran mayoría son entre particulares, Rodrigo. O sea, entonces, lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es dañar el patrimonio en la bolsa directa de cada una de las personas que formamos este país y inhibiendo la posibilidad de que se generen clases medias sólidas. ¿Qué va a pasar? Va a haber muchas operaciones, por ejemplo, irregulares, donde van a decir, perfecto, te compro la casa, pero no la escrituremos. No, claro, exacto. Y vamos a tener un problema todavía más grave y más acentuado y no tenemos ningún incentivo además para la formalidad. Ningún incentivo. Mi querido Fernando, es un tema largo. Veremos cómo se va desarrollando esta discusión. Seguramente te tendremos aquí más adelante para ver cómo va avanzando y ojalá que en algún momento se anuncie que este asunto es de los que se va a retirar como el de las colegiaturas y como tantos otros. Te agradezco mucho. Ojalá que sí sea así, caray.